Buenos días, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Deberían. ¿Me escuchan? Buenos días, buenos días. Am, ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Vamos a tratar, en la medida de lo posible, de tener cámara, muchachos. ¿Sí? De prender las cámaras para que podamos tener una clase un poco más parecida a la vida real. ¿Sí? Que les voy a pedir que traten de abrir sus cámaras. ¿Me escuchan o no me escuchan? Ahí está. Blanco. Ujú. Polanco no me veo. ¿Quién? ¿Está? ¿Quién me enseña su techo? Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Sin miedo, sin miedo. Sí, yo los he visto en clase. Ese chico Palan. La Velázquez. Ya. Bueno, este ciclo nos toca ver técnicas de grabación, ¿sí? Pero previo digamos, a que empecemos a ver las técnicas y todo, tenemos que conocer el tema de micrófonos, ¿sí? Así que vamos a hacer una parte que tiene que ver con un curso que antes se llamaba Transductores, que era sobre micrófonos, ¿ya? Pero digamos, no es que lo vamos a ver a un nivel tan profundo. Y nada, vamos a ver esta parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta del curso? Les explico cómo vamos a hacer esto de aquí. Este curso tiene unas prácticas que se van a desarrollar más o menos entre la semana 10, ¿no? Entre la 9 me parece, estamos viendo todavía, pero a partir de la semana 8, 9, 10, 11, 12, por ahí, vamos a tener unas prácticas que va a ser grabar, ¿sí? Grabar una banda. Ya Velázquez sabe, creo, porque varias veces ha ido a grabar, creo. Ya, entonces desde ahorita les voy a pedir que, bueno, los grupos todavía se van a dar, me parece que son 2 grupos los que se van a hacer, pero tienen que ir viendo un grupo para grabar una canción, ¿ok? No es que van a grabar la batería un día una cosa y la guitarra otro día otra cosa, no, tienen que armar una pequeña banda que grabe algo. Los que van a grabar pueden ser del instituto, pueden ser externos, ¿sí? Pero tienen que grabar una canción, ¿sí? Lo mínimo que tiene que tener, bueno, el formato de la banda tiene que ser batería, bajo, guitarras y voz, ¿sí? Así que tienen que armar ese proyecto e ir viéndolo desde ahorita. Como les digo, pueden grabar sus compañeros del instituto, de su salón, de donde sea, o pueden traer a alguien de afuera. Ahora, la grabación no la pueden hacer los alumnos que están en el grupo. Digamos que hay un grupo de 8 personas, ¿no? O sea, del salón. 8 personas, 8 personas.
Ya. El grupo de 8 personas, nadie de los 8 puede grabar nada. ¿Ok? Tienen que traer a alguien externo o del instituto o compañeros de su salón que no estén en ese grupo. ¿Sí me entienden o no me entienden? ¿Sí? Ya. Em, ya, eso es, digamos, lo que vamos a hacer más o menos en la semana 7, 8 por ahí, ¿no? Ya se supone que estos días deberían estar definiéndose los grupos, ¿sí? Bueno, esta semana o la otra, ¿no? Para ver si hay, no sé, si se inscriben más o no sé. Em, Luego de que hagan esa grabación, en el instituto van a mezclarlo, ¿sí? Y obviamente ahí ya yo no les voy a decir nada, solo voy a estar ahí supervisando que mezclen. Los grupos los va a armar Pablo, basado en ya sea su horario, ya sea, no sé, apellidos, no sé cómo, no sé qué criterios se usa para que armen los, los grupos. Pablo Castillo, ¿cómo se llama? El, el coordinador, ¿sí? Entonces, ¿estamos hasta aquí? ¿Sí me entienden, no? Su nota final, o sea, estas prácticas donde van a ir a grabar tienen, tienen nota. Ciclo pasado no había, pero ahora sí, me parece que Pablo va a habilitar un ítem para eso, o simplemente esa nota se va a sumar en alguno de los criterios que tenemos, ¿sí? Así que tienen que ir. ¿Estamos? Entonces, esa es la parte práctica que se va a hacer, ir al instituto a grabar esos grupos los grupos que van a grabar no son en el horario que tenemos, ¿no? O sea, me parece que van a ser miércoles en las tardes, una cosa así. Ya no sé todavía exactamente en qué horario va a ser, pero los horarios van a ser 2 horas y media, 2 horas y media cada grupo, ¿ya? Entonces, es fuera de este horario, es como algo extra, ¿sí? Pero solamente va a ser esas semanas que les digo. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Y luego tienen que ir a, digamos, grabar a mezclar al instituto, ¿no? Conmigo. Dime, Guillén, ¿levantaste la mano? Sí, profesor, buenos días. Una consulta para ir a grabar, se tiene que hacer una previa reservación. No, porque eso está en tu clase. La reservación la hago yo. Las cosas las voy a pedir yo. Los micros, todas esas cosas yo lo voy a pedir. Ya. Entonces, hasta aquí preguntas de lo que sea. No. O sí, profe, en algún lugar leí sobre los temas grabados. Si grabo un tema propio. Sí, o sea, puedes grabar lo que quieras, ¿sí? Puedes grabar un tema propio, un cover. Si graba un tema propio, tienen que tener en cuenta que las grabaciones, por ejemplo, cada clase dura 2 horas y media. O sea, hay dos clases de 2 horas y media y una clase de, am, me parece que es de, no, ¿cómo es esto? Pero la cosa es que, o sea, no es que van a tener un montón de tiempo. Tienen que ir, tenemos que ver la parte de microfonía y todo. Entonces, si quieren grabar una canción propia, digamos, el baterista va a tener para hacer su grabación media hora, ¿no? Si el baterista está ready, pues, si se conoce bien el tema, bacán. Me parece que son 3 sesiones. Sí, son 3 sesiones. A ver, déjame ver, dos. Ajá. Hay una sesión de 2 horas, o sea, 1 hora y 45, que es de introducción. Luego vamos a tener otra sesión de 3 horas académicas, o sea, 2 horas y media, donde hacen batería. Luego tienen otra de 3 horas, eh, que también va a ser de bajos y guitarras. Y la última de 2 horas, que va a ser voces. Todos esos son horas académicas. Pero los derechos, ¿había algo con eso? ¿Los derechos? ¿Cómo los derechos? Guillén, sí, todo va a ser en Pro Tools.
Bueno, no entendí lo de los derechos, pero bueno. Ya, vamos a, vamos a empezar con esto, pues, sí, para que no se nos vaya la hora. Bueno, hoy día vamos a hacer esto de aquí. Bueno, si lo tenemos. Profe. Dime, dime. Ah, ya. Lo que decía era de que en algún momento leí que los derechos tenían, o sea, la Orson tenía los derechos de las cosas que se grababan en la Orson, o algo así leí por ahí. No sé si tiene que ver. Es una buena pregunta. No lo sé, sinceramente. No, no sabría decirte si Orson tendrá los derechos, pero es una buena pregunta. No lo sé, o sea, tendrías que preguntarle a Pablo, tal vez. No creo que se queden con los derechos de las canciones o de lo que graben ahí, porque es un taller. Ahora, hay que preguntar y digamos si es así, no te recomendaría que grabes canciones. O sea, creo que me parece que tienen el derecho de la sesión, no de la canción. O sea, pueden hacer con la sesión lo que quieran, pues, usarla para, no sé, para ponerla en otro sitio, qué sé yo. Ahora, lo que podemos hacer es terminas de grabar y lo guardas en un USB y te lo llevas, ¿no? Y lo sacamos de la compu que está ahí, ¿no? Porque finalmente el que está ahí soy yo, ¿no? Ah, cuando presentan una canción propia, creo que Orson, la potestad de hacerse con alguno de los derechos. Qué locas que son. No, no sabía eso, ¿eh? Pero bueno, no, no debería ser así, creo yo, ¿no? Pero bueno, empezamos con eso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Lo pusieron en el contrato, pero está confuso. Claro, tendrías que preguntarle a Pablo, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿A qué se refiere con eso? Pero no debería ser así, ¿ah? No sabría decirte si en este taller de técnicas lo hacemos así. Tal vez es cuando lo haces en la productora, no lo sé. Todavía no sé qué día será presencial, eso lo va a definir Pablo. Pero lo más probable es que sea miércoles o jueves, entre las 12 y 5 de la tarde, 7 de la noche, una cosa así. Eso está por definirse todavía. Bueno, vamos con esto. Em, Vamos a hablar de lo que son transductores. Sí, vamos a hablar de micros de forma rápida, no va a ser algo tan tedioso, no vamos a ahondar en tantas cosas. Acá hay información, pero la información que necesitemos es la que vamos a usar de los aparatos. ¿Ya? Primero vamos a entender qué es un transductor. Un transductor, como dice aquí, es a ver, vamos a ver. Ya, un transductor es un dispositivo que va a transformar un tipo de energía en otro tipo de energía. Eso es un transductor. Entonces, para entender esto, vamos a entender primero el concepto de energía. ¿Sí? ¿Qué es energía? Es la capacidad de una persona u objeto para realizar cualquier trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué tipos de energía podríamos hablar? Sí, al toque, necesito que hablen, que escriban, que hagan lo que sea. Si no, nos dormimos todos y ya fuera vida. Eólica, ya. Está bien, está bien, está bien. Cinética, ¿ya? Una energía más fácil de pronunciar. Hidráulica. Ya, otra. Cosas más a la mano, eléctrica. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Existen muchos tipos de energía, ¿ya? Existen varios tipos de energía. Bueno, solar, sí. Existen varios tipos de energía. Vamos a hablar principalmente de tres, porque son las que nos interesan para nuestro curso. Acústica, mecánica y eléctrica. ¿Ok? La energía acústica, ¿con qué creen que tiene que ver? Con el sonido, con las ondas sonoras, ¿sí?
La energía mecánica, ¿con qué tendrá que ver? No. Mecánica, con el movimiento. Muy bien. ¿Sí? Tiene que ver con el movimiento. Y la energía eléctrica, obviamente, con la corriente eléctrica, pues, ¿no? Con la fluidez de los electrones a través de un conductor, bla, 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 bla. ¿Listo? Existen otros tipos de energía como los que han mencionado ustedes arriba. ¿Sí? Energía acústica es la energía que, digamos, que transporta ondas sonoras, el sonido de una voz, un instrumento, bla, 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 bla. Mecánica, la producida por fuerzas de tipo mecánico, ¿ok? Ya sea movimiento, elasticidad o gravitación, ¿sí? Y la eléctrica es la energía que genera un, eh, una corriente eléctrica, ¿sí? Hasta acá estamos, ¿sí? Simple de entender qué es energía, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de un transductor o de transducción es la capacidad de convertir un tipo de energía en otro. Y normalmente los transductores tienen nombres que hacen referencia a ese tipo de conversión. Por ejemplo, una guitarra electroacústica es porque transforma energía acústica en eléctrica, ¿sí? No, el orden del nombre no es necesariamente el orden en el que se transforman las cosas. En este caso, la guitarra electroacústica transforma energía acústica en eléctrica. ¿Sí? ¿Lo entienden? Está fácil, es simple. Por ejemplo, un transductor electroacústico es aquel capaz de convertir energía acústica en eléctrica o viceversa, ¿sí? Y un transductor mecanoacústico es uno que puede convertir energía mecánica en acústica o viceversa. Por ejemplo, un altavoz cuando se mueve es energía mecánica, ¿no es cierto? Pero luego ese altavoz que se está moviendo, yo escucho lo que hace el altavoz. Ya, ese movimiento se está convirtiendo en energía acústica, ¿sí? ¿Lo entienden? ¿Qué es un micrófono? Después de haber visto todo lo que hemos visto anteriormente, ¿qué es un micrófono? ¿Qué sería? Fácil. ¿Pero qué es? Es un transductor, ¿sí? El movimiento de las cuerdas de una guitarra no es un ejemplo también de cambio de energía. O sea, las cuerdas, el movimiento es mecánico, po, y eso genera energía acústica también. O sea, esa energía mecánica se convierte en acústica, digamos, en el movimiento de la cuerda. Y digamos, si estás con una guitarra eléctrica, es más complejo, porque ese movimiento dentro de un campo electromagnético que es la pastilla, genera un voltaje. La guitarra sería mecánico acústico, eléctrico acústico. Mecánico acústico, eléctrico acústico. Sí, podría ser. Podría ser. Ya, entonces el micrófono vendría a ser un transductor. ¿De qué tipo? ¿El micro qué sería? ¿De qué tipo sería? Electroacústico. Porque recibe energía acústica y la transforma en energía eléctrica. Pero, si queremos complicarnos la vida, sería electromecanoacústico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo hablo en el micro y se mueve la membrana. Entonces se transforma energía acústica en mecánica. Y luego ese movimiento genera un voltaje a la salida. O sea, ese movimiento, esa energía mecánica, luego se transforma en eléctrica. O sea, primero es energía acústica en mecánica y luego mecánica en acústica. Entonces sería electromecanoacústico. ¿Sí? Un poco complejo, pero eso. Un micrófono es un transductor electroacústico, ¿sí? Para esto hace dos tipos de transducción, mecanoacústica y mecanoeléctrica, ¿sí? O sea, tiene esas dos formas de conversión. Entonces, la estructura de los micros vendría a ser así, ¿no? Energía acústica se transforma o sea, se transforma en energía mecánica y luego la energía mecánica eléctrica. ¿Estamos? ¿Sí?
¿Sí me siguen hasta aquí? Simple. La clasificación según su transducción. ¿Ok? Cuando hablamos del micro, cuando ya hablo de un micrófono y defino estas partes que acabamos de ver, que es transducción mecanoacústica y mecanoeléctrica, vamos a partir el micro en dos pedazos. ¿Okay? Es como que es un solo micro, pero vamos a hablar de dos características del micro. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de la parte mecanoacústica, o sea, el hecho de que yo hable, cómo se mueve la membrana, por qué se mueve la membrana, o sea, ahí estoy hablando de una conversión de energía acústica a mecánica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Todos? Velázquez ya se escondió ya. Ya. Esa parte de cómo se mueve la membrana es la parte mecanoacústica. Entonces, ¿qué se define en la parte, bueno, acá está vamos a verlo como es, en orden, ¿ya? En la parte mecanoacústica, ¿qué cosa se define? O sea, si yo tengo un micrófono como este y yo hablo por acá, se va a mover la membrana. Pero si hablo por atrás, este micrófono tiene una tapa. O sea, en la parte de atrás la cápsula es como que está sellada. Y no me refiero a todo esto, ¿ah? Me refiero a la cápsula en sí. La pastillita que está ahí atrás viene sellada. Eso significa que por detrás no va a haber mucha energía. Entonces, eso me hace saber que el micrófono tiene una direccionabilidad. Por eso, la parte mecanoacústica de cómo se mueve la membrana va a definir qué patrón tiene el micrófono. Si es direccional, si es bidireccional o si es omnidireccional. ¿Lo entienden? ¿Sí? Entonces, en la parte mecanoacústica me va a definir o me va a hacer saber si el micro puede captar por todos lados, si solamente capta por delante, si capta por los costados, etcétera, etcétera. ¿Ok? En esta etapa, los micrófonos, es más, voy a hacer todo esto que está en la separata, lo voy a hacer en un Paint. Miren, ¿ah? Nosotros habíamos hablado de la parte, estamos ahorita en la etapa o en la parte que es la parte micro que es la parte mecanoacústica. ¿Ok? En esta etapa o en esta parte, digamos, veníamos de aquí. ¿Ok? Esto sería energía acústica. Y en esta etapa, ¿qué cosa se definía? De esta parte, ¿qué depende? La direccionabilidad del micro, ¿se acuerdan? Muy bien. ¿Ok? Y en la direccionabilidad, ¿qué cosa teníamos? ¿Qué patrones pueden ser los que tenga un micrófono? ¿Se acuerdan? Vamos a tener tres patrones principales. Unidireccional, ¿sí? Ahora, dentro de lo unidireccional tengo tres más, ¿ya?
poner de una vez. Cardioide. Esto lo han visto seguro en matemáticas, con soja milimetrada, o ya no hacen eso. Supercardioide y, bueno, hipercardioide. ¿Sí? Estos son los tres patrones dentro del unidireccional. Luego tengo bidireccional, y por último tengo omnidireccional. Estos son los patrones que tengo, digamos, dentro de un micrófono. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se van a definir? O sea, los micros tienen un nombre, o sea, se denominan con un nombre. No es que digo, al micro direccional, al micro tal. ¿Sí? Esto va a tener un nombre. ¿Sí? ¿Cómo se van a denominar los micrófonos en esta etapa? Micrófono de presión. ¿Ok? Micrófono de gradiente de presión. Es pura información. Y complicación. ¿Ok? Dentro de los cuales voy a tener multipatrón polar y voy a tener diafragma dual. ¿Ya está? Hay muchas más combinaciones, pero las que nos importan son estas. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Me siguen o no? O sea, un micrófono puede ser de presión, gradiente de presión o la combinación de ambos. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es un micro de presión? Se le dice depresión cuando el micrófono tiene su capsulita, ¿sí? Y por atrás está sellado. O sea, significa que un micro de presión solo capta por delante, ¿sí? O sea, es direccional, ¿sí? ¿Lo entienden? O sea, es unidireccional. Un micrófono gradiente de presión es un micrófono que no está sellado por atrás, ¿ok? Que no, o sea, la pastillita no está, no tiene no está sellado atrás con nada. Por ejemplo, micros que son gradientes de presión son los micros de cinta, porque el micro tiene la capsulita y por adelante y por detrás está abierto. Significa que puede captar por atrás o por adelante, ¿sí? Y eso sería bidireccional. Todos los micrófonos que tienen la característica de ser gradientes de presión son bidireccionales. ¿Estamos hasta aquí? Ahora, la combinación es cuando se combinan dos cápsulas distintas, ¿sí? Haciendo que el micrófono pueda ser multipatrón polar. O sea, puedes tener, con un solo micro, puedes tener patrón cardioide, supercardioide, omnidireccional, bidireccional. Pues con un switch vas cambiando y vas teniendo varios patrones. Y el diafragma dual también tiene varios patrones, pero funciona un poco distinto. El de arriba funciona con dos cápsulas y el diafragma dual tiene dos diafragmas. Por eso se llama diafragma dual. ¿Sí? ¿Agarran la idea? Ah, ¿qué es cardioide? ¿Qué es supercardioide? ¿Qué es hipercardioide? Cardioide es así, miren. Es cuando un micro es así. ¿Ves? Capta por delante. O sea, si yo cojo esto y lo pongo en 2D, tú vas a ver algo así. El micrófono es acá y su patrón es así. Como un corazón al revés, ¿ves? Por eso se llama cardioide. ¿Sí? ¿Ya han identificar cómo es esto?
Esto es cardioide. Todavía no hemos hablado de dinámico. O sea, tú puedes tener un micro de condensador que sea cardioide también. Por eso les digo, hay dos pedazos tienen los micros. La parte mecanoacústica y la parte mecanoeléctrica. En la parte mecanoeléctrica yo defino los micrófonos con esos nombres. Dinámico, condensador, etcétera, etcétera, ¿no? Bobina móvil, cinta, etcétera. ¿Sí? Pero sí, el que estás viendo aquí es un micrófono dinámico. ¿Sí? ¿Lo entendiste? Exacto. Este gráfico es por dónde ingresa la señal al micro. O sea, qué parte rechaza, qué parte no rechaza, etcétera, etcétera. Esto es un micro, por ejemplo, supercardioide. ¿Ven? Capta por delante, un poquito por atrás y por estos ángulos rechaza un poco la señal. Mariana, ¿entendiste lo del dinámico lo que te expliqué? Ya. Yáñez. ¿Sí? ¿Todo claro? Dime, Bonilla. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta. En todo caso, ya es fuera un poco del tema, pero como ese micrófono solo, el que está justo en la pantalla, capta lo que es en la parte de adelante y un poco en la parte de atrás, ¿en qué situaciones sería adecuado para captar la parte de atrás? El supercardioide, Ajá. ya. O sea, ese micro es algo así, mira. Voy a ponerlo al revés. ¿Ya? Este micro es algo así, capta algo así. O sea, si el cardioide era así, este es más direccional, o sea, ya no es tan abierto, es más cerrado. Pero, tiene ese detalle, ¿no? Que por detrás capta un poco, ¿sí? O sea, la idea es que este micro es mucho más direccional que el otro, o sea, es más cerrado su ángulo de captación, pero tiene esta captación por detrás. Entonces, normalmente este micrófono funciona si tienes una fuente, un espacio aislado para ser más direccional, o funciona bien en conciertos también. ¿Por qué? Porque es más direccional hacia ti. Y claro, esto de acá podría ser un problemilla, pero lo que se hace es usar estos ángulos de rechazo. Es por eso que este tipo de micros, cuando tú estás en un escenario, lo ponen así, y los monitores normalmente se tienen que tratar de colocar acá. Entonces lo que tú estás haciendo aquí es usar todo tu captación por acá, y este lóbulo que está acá ya no interfiere tanto con los monitores, ¿no? Porque los monitores van acá, sí. Van en este ángulo de rechazo. Esto funciona bien, muy bien, si es que el cantante no se mueve, está parado ahí con su micro, ¿no? Alguien que toca guitarra y canta con este micro, por ejemplo. Ya tú le colocas dos monitores a los costados y él se va a escuchar bien, y el ángulo de rechazo que tienes aquí y aquí va a ayudar a que, digamos, evites el feedback. Esa es una de las situaciones donde se puede utilizar. ¿Ya? Porque si tú pones un monitor acá, solo uno, sí podrías tender a tener un poquito más de problemas a la hora de hacer el feedback. ¿Sí? ¿Lo entiendes? Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí estamos todos. Tengo microdepresión, tengo micro gradiente de presión y la combinación de ambos, que son estos dos. ¿Sí? Todo eso está acá en la separata. ¿Sí? Microdepresión, bueno, los nombres. ¿Sí? Hasta acá estamos. Ya. Luego, seguimos nuestro camino y lo que me voy a encontrar aquí
es que luego de salir de esta parte, ya no es energía acústica, pues, ¿no? Ahora tenemos energía mecánica. Profe, y en el caso del supercardioide y el otro solo cambia la forma, ¿no? Eh, ¿Cuál otro? El hipercardioide. Ah, el hipercardioide es más direccional todavía. Soy un poco maniático de estas cosas, yo, porque ya, bueno, se entenderá. Ya, sí, el hipercardioide, ahorita les enseño. Algo así es la diferencia, miren. ¿Ven? Cardioide, supercardioide, más direccional, y el hipercardioide es más direccional todavía, solo que el lóbulo de atrás es más pronunciado, ¿sí? O sea, ganas en direccionalidad, pero atrás también como que se empieza a volver medio chinche. Un resumen sería que el micro de presión es siempre unidireccional, el gradiente de presión es bidireccional y el último es... No, el último es multi, patrón polar. Por eso, cuando combinas ambos, eh, tienes la posibilidad de tener varios patrones, tanto en el multipatrón como en el diafragma dual. ¿Sí? Ahora, solo una cosa para que entiendan algo. La direccionabilidad es relativa, ¿ya? Yo puedo tener un micrófono que capta hacia una zona, ¿no? Digamos que este es mi micro, ¿ya? Este es mi micrófono. Entonces yo puedo decir que este es un micro unidireccional, ¿no? Porque está sellado por atrás, o sea, es un micrófono de tipo de presión, por ejemplo, ¿no? Un micrófono de presión. Entonces yo puedo decir, ah, no, solo por delante, todo lo que viene por detrás no lo capta. Pero ¿qué pasa si yo aparte, atrás, pongo un bajo, un amplificador de bajo? La longitud de las frecuencias graves, ¿cómo es? ¿Es pequeño o es grande? Si hablo de un bajo, digamos, si hablo de 60 Hz, 120 Hz, 60 Hz tienen alrededor de 5 metros de longitud de onda, ¿no? 120 puede tener alrededor de, bueno, del doble más o menos, de la mitad, 2 metros. Entonces, ustedes creen, este es un microdireccional, claro, pero la longitud de onda es tan grande que definitivamente va a entrar. O sea, este micro no, claro, no capta por detrás, pero las frecuencias graves son tan grandes que igual van a envolver al micrófono. ¿Lo entienden? Yo puedo poner el micro acá y acá atrás pongo un altavoz. 5 metros desde acá hasta atrás es un montón. Entonces se va a meter. ¿Lo entienden? Las frecuencias graves pueden envolver las cosas y por ende yo puedo poner el ampli atrás, pero no es que lo va a rechazar, porque la longitud de onda es tan grande que igual se va a meter por adelante. ¿Lo entienden eso? ¿Entienden eso? En cambio, una frecuencia alta o media alta, que mida poco, es tan pequeñita que sí, se pierde acá, no tiene cómo llegar hacia el otro lado, a menos que sea por rebotes, qué sé yo, ¿no? Pero directamente no tiene cómo llegar hacia el otro lado, hacia acá. ¿Sí? ¿Entendieron eso? ¿Todos? Muy bien. Ya.
Entonces, sigamos con esto. Una vez que nosotros ya entendimos esta parte, ya pasamos a energía mecánica. Tengo otra etapa por aquí. ¿Sí? Tengo otro tipo de conversión de energía que viene por acá. Y sería transducción mecanoeléctrica. ¿Sí? La parte mecanoeléctrica de esta conversión está definida por la sensibilidad del micro. O sea, la parte anterior me decía que acá yo podía ver la direccionabilidad acá. Acá lo que prima es la sensibilidad mecanoeléctrica. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que acá yo defino la eficiencia del micrófono para transformar la energía, ese movimiento, en un voltaje. O sea, dependiendo del micro, yo puedo generar más o menos voltaje. Hay micros que son más sensibles dependiendo del tipo. Por ejemplo, ahorita lo voy a enlistar, pero los micrófonos de condensador son micrófonos que son más sensibles. Yo hablo bajito y el micrófono ya está generando bastante voltaje o está captando más que otro micro como este, que es un dinámico, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, en esta etapa voy a tener vamos a tener lo siguiente. Los micrófonos perdón, electromagnéticos, ¿ok? Todo eso está acá en la separata por si acaso, ¿ah? Todo está acá, ¿ya? Entonces voy a tener los electromagnéticos, que serían lo que mencionó su compañera, los micros dinámicos, los micrófonos, esos acá son dinámicos o de bobina móvil. Así se denominan. O los micrófonos. Sí. Luego viene los micrófonos electrostáticos. ¿Sí? Dentro de los electrostáticos voy a tener los famosos micros de condensador y los micrófonos de condensador eléctrico. ¿Estamos hasta aquí? ¿Lo entienden? ¿Todos me siguieron hasta aquí? Entonces, características de cada uno las vamos a ver uno por uno, ¿ok? Pero lo que quiero que entiendan es esto. El micrófono es todo esto, ¿ok?
el micrófono es todo esto. ¿Por qué les hago hincapié? Tal vez algunos entienden, pero cuando a mí me enseñaron muchos años, no solo yo, sino varios de mis compañeros, por cómo lo explicaron tal vez, em, confundíamos esto. O sea, pensábamos que yo iba a la tienda y compraba un micro de presión y que el de bobina móvil era otro. ¿Ya? Pero todo esto es un micro. ¿Sí? Entonces, el micro tiene dos características y cada característica pertenece a estas etapas. ¿Ok? Entonces, un micrófono, por ejemplo, de bobina móvil o dinámico, que es como el que tengo aquí, es un micrófono que se llama de bobina móvil porque funciona con una bobina, ¿ok? Que está alrededor de un imán. Entonces, cuando yo hablo, eso está pegado al diafragma. Yo hablo, el diafragma se mueve y mueve la bobina. Y al mover la bobina, genera un voltaje a la salida por el principio de inducción electromagnética, que me dice a mí que cuando yo muevo un conductor dentro de un campo magnético, lo que sucede es que se genera un voltaje o digamos, una diferencia potencial en los terminales del conductor. En español, hablo, se mueve la bobina y genera un voltaje dentro del campo que está dentro, ¿sí? Del campo magnético. Ya, eso hace. Entonces, esa parte, por eso les dije, esta parte depende de cómo se convierte la energía del movimiento a voltaje. O sea, aquí ya realmente es donde sale el voltaje del micro. ¿Ok? Entonces, esta etapa me define eso. Un micro de condensador está hecho con dos plaquitas. ¿Sí? Yo hablo y una de las placas se mueve y eso genera un voltaje a la salida por el principio del condensador eléctrico. ¿Ok? Entonces, esta etapa define cuánto voltaje genera un micro, qué tanto voltaje va a generar, qué tan sensible es un micrófono. Y la etapa anterior, ¿sí? La etapa de, digamos, de presión y esto tiene que ver más que todo con la estructura del micro, si está sellado por atrás, si no está sellado por atrás, etcétera, etcétera. Entonces, no es que hay un micro de presión y hay un micro de bobina móvil. Por ejemplo, un micrófono de cinta es un micrófono, tiene una cinta que está expuesto por los dos lados. El que esté expuesto por los dos lados hace que el micrófono sea gradiente de presión. O sea, un micro de cinta siempre es gradiente de presión, tiene las dos características. ¿Lo entienden? ¿Sí? ¿Entienden cómo va? Esto es como tener una guitarra con un mástil de palo rosa y un cuerpo de ash, pues. ¿Sí? Algo así. Son partes distintas del micro, pero es un conjunto de todo. Genial. Hasta aquí todos estamos. Muy bien. Todo está acá en esta separata. Es más, lo que vamos a hacer en la medida de lo posible, lo que vamos a hacer en la medida de lo posible es tratar de dejar las separatas de una vez. Es más, voy a tratar de subir todas las separatas, ya, para que no estemos con este pequeño retraso que a veces hay esas cosas de la vida. Suba el pez. ¿Es en serio? Ah, ¿te refieres a la foto? Tómale una foto, pues. Porque esto ya está en la separata, solo que tal vez está un poco más, no está así, no está este gráfico, pero tómenle una foto. Sí, tómenle una foto a esto. Sí, ahorita mismo voy a subir ¿ustedes quiénes son? Técnicas, ¿no? Uy, sí, 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 acá lo que pasa es que em, me olvidé de algo muy importante que era la lección de bienvenida.
Que la voy a subir. Y acá les voy a poner. Ok. De una vez les subo esta separata, ¿sí? A ver. Listo. Profe, en las clases tomará lista, sí, pero esta semana, creo que la primera semana nunca se toma lista, me parece. O sí se toma lista. A ver. Ver, exportar esto. PDF. Y acá tienen la primera separata. Ya deberían poder verla todos. Em, la primera semana no hay lista, pero igual voy a abrirles esto de acá. Mm, Para ver más o menos quiénes somos. Wow, somos 23. Pequeño detalle. 23. O sea, somos... complicada situación, ¿ah? Vamos a ver algo, ¿no? Somos 23. Si somos 23, yo creo que sí. ¿Ah? Deberían partirlos en tres grupos, alucinen. 8, 8. Sí, deberían ser 8, 8, 8. Voy a hablar con Pablo. Seguro los van a querer meter en 10 y 13, pero mucho. Voy a hablar eso con Pablo. Vamos a ver cómo va esa situación. Ya. Bueno, vamos a habilitar aquí esto. Voy a intentar. Eh, Voy a empezar a poner nombres así con las clases. Sí, tal vez, no me olvide. Solo para... hoy día me parece que no debería poner faltas a nadie, pero solo para saber quiénes están. Andrade está. No está. Allá sí está. Valdeón, Presente, profe. Bonilla, Presente, profe. Cabrejos, Presente, profe. Alancha, Presente. ¿me estás preguntando o me estás diciendo presente? Presente. Ahí está. Campos, Presente. Chonta, allá. Corbacho, Presente. Galindo, Presente. González, Presente. Guillén, Presente. Gutiérrez, Presente, profe. Gutiérrez Nazario. ¿Está?
Ya. Guaman Jorge. Presente, profe. Nicola. Nicola está. Nicola a la 1, a las 2. Está Nicola. Ospina. Pérez. Presente, profe. Polanco. Presente. Rojas. Sandonas. Presente, profesor. Buenos días. Díaz Velázquez. Presente, profesor. Villaverde. Presente. Y Yáñez. Presente. O sea, solamente no estaría Nicola. Ya. Bueno, listo. Ya les pasé la lista. Sigamos. Bueno, solo porque me hicieron acordar. Voy a hacer lo siguiente. ¿Mm? Sería 0. Ok. Un segundito, por favor. ¿Alguien usa Win aquí? O sea, Internet Win. Nadie. ¿Así? Ah, qué raro. No debería. ¿Qué puede haber sido? A ver. Veamos. Súper bien. Ya. ¿Hasta aquí estamos? Sí, ¿no? Listo. Pasemos a lo siguiente. Ya. Vamos a abordar esto primero por esta parte de aquí. Ah, ok. No te preocupes, Nicola. Hoy día no había lista, o sea, una lista. Si alguien no estaba, no les he puesto falta. Vamos a abordar primero esta parte, ¿sí? Que es más digerible, o bueno, no más importante. Bueno, sí es más importante, la verdad. Esta parte de aquí, ¿sí? Primero vamos a ver, un poco extraño, ¿no? Vamos a ver la parte de abajo, los micrófonos electrostáticos, ¿sí? ¿Cómo funcionan? Muy bien. Entonces, según la transducción mecanoeléctrica, o sea, en esta parte, vamos a hablar de los micrófonos de condensador o capacitor, ¿ok? Perdón, los micrófonos de condensador. Entonces, lo primero que hay que saber es qué es un condensador. Vamos a olvidarnos de los micros por un momento, o sea, vamos a olvidarnos de qué es un micrófono y vamos a hablar sobre lo que es un condensador o un capacitor, ¿ok? El condensador o capacitor es un dispositivo que almacena energía. Es un pequeño componente eléctrico, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de los condensadores o los capacitores? En quinto de secundaria, en algún lugar donde hayan visto algo de física, electrónica, una cosa así. ¿O no? ¿O nunca han escuchado hablar del condensador? A ver, cuéntenme, cuéntenme. Cinco. Sí, yo lo sé, pero ¿se acuerdan de qué es un condensador? O más o menos
¿Lo han visto? ¿Más o menos tienen idea de lo que hace el condensador? Ya pasaron 8. Ya, bueno, no importa. Como dice, el condensador es un pequeño dispositivo que es como si fuese un tanquecito que se carga y se descarga. ¿De qué? De energía, ¿ok? Em, Cuando tú tienes un circuito, este dispositivo, obviamente por toda la, digamos, placa o por todo el circuito, circula corriente eléctrica. Ya, lo que hace este condensador es se carga de energía, ¿ok? Es como si fuese una especie de almacenaje de energía. Podríamos relacionarlo al tanque de agua de su casa. Siempre pongo este ejemplo. Parece que es funcional. ¿Cómo funciona el tanque de agua que tienen en el techo? Mientras hay agua, ¿qué pasa? Se va cargando, ¿no es cierto? No significa que lo estoy usando, ¿eh? Pero se va cargando. Y si un día se va la luz, ¿qué pasa? Que se va la luz, se va el agua, ¿de dónde tienen esa agua? Del tanque que está arriba, ¿no es cierto? ¿Me entienden o volaron? Ya. Así funciona. Se carga el agua, se carga, digamos, de ese tanque, se llena el tanque y cuando no hay agua, el tanque te entrega esa agua para que puedas, digamos, compensar la pérdida que hay en ese momento en tu casa. Entonces el condensador funciona así, ¿ok? Es un dispositivo que almacena energía. Hay un valor que tiene el capacitor o el condensador que se llama capacitancia, ¿ok? Esa capacitancia me dice si yo puedo almacenar más o menos energía. ¿Ok? Cuando un capacitor tiene mayor capacitancia, puede almacenar más. Cuando un capacitor tiene menor capacitancia, puede almacenar menos. La característica del condensador es que está formado por dos placas, ¿sí? Dos placas que sean conductoras, ¿ok? No pueden ser dos placas de madera, pues tienen que ser dos placas de un material conductor. Cobre, aluminio, oro, plata, lo que tú quieras, que conduzca la electricidad. Entonces, ¿cuál es la característica? O sea, ¿qué necesito para que este condensador formado por dos plaquitas almacene energía? Necesito que las placas estén cargadas con un voltaje. O sea, necesito un voltaje de polarización, se llama. ¿Ok? Este voltaje de polarización es el que va entrando, pues, ¿no? Mientras pasa el circuito, pasa la energía por el circuito, esa carga que tienen hace que el condensador pueda almacenar energía. ¿Lo entienden? Entonces, ¿qué necesito para armar un pequeño condensador? Dos placas de conductoras, un dieléctrico, que me olvidé de decirles, que es un material que aísla, ¿sí? Entre las dos placas hay un aislante. Puede ser, eh, digamos, puede ser cerámica o cualquier material que pueda aislar esos dos conductores. Ojo, no estamos hablando del micro, estamos hablando primero de este componente eléctrico. Entonces necesito un voltaje de polarización para que las placas se carguen y almacenen energía. Necesito dos plaquitas, que son las que se polarizan con este voltaje, y necesito un dieléctrico. O sea, una cosa así es el condensador. Placa conductora, dieléctrico, que puede ser cualquier material aislante, y por el circuito cargar estas placas. Hasta aquí. ¿Todos estamos bien? ¿Sí? Esta parte del curso es un poco tediosa, yo sé, pero necesito que estemos despiertos. Luego que pasemos esto, ya solo vienen técnicas de microfonía, cómo poner los micros, bla, bla. ¿Ya? Acá, ¿estamos bien? Ya. Muy bien. ¿Qué más pasa? Ya sé cómo está hecho un condensador, qué hace, pero cómo funciona. Luego que almacena la energía, el condensador puede generar un voltaje al descargarse. ¿Ok? O sea, el condensador se carga y se descarga, se carga y se descarga. Básicamente un condensador se carga al recibir un voltaje y se descarga entregando ese voltaje. Tengo distintos tipos de condensador. Definitivamente esto lo han visto cuando han abierto su computadora, cuando han abierto su PlayStation, lo que sea. ¿Han abierto su PlayStation? No sé, a mí me gustaba abrir cosas y me encontraba esto. Es clásico, cerámico,
Es de cerámica. ¿Por qué? Porque está hecho con cerámica, pues. Ahí tiene dos plaquitas redondas, en el centro tiene cerámica y la cerámica sale hasta afuera para envolver las placas. Este es de poliéster y este es electrolítico, tiene como un líquido este. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? ¿Todos? Ya, vamos a ver un video. Voy a confiar en que mi internet es una cosa maravillosa. Bueno, ni tan maravillosa, pero voy a confiar que esto es maravilloso. Este video me parece súper, súper... Siempre lo pongo porque me parece súper didáctico. Cuéntenme si escuchan, porfa, esto. ¿Escuchan? ¿No? Ya, voy a volver a compartir la pantalla. Ya. ¿Ahora escuchan? Hola, les presento un condensador. ¿Sí? Ya. Hola, les presento un condensador. Probablemente lo habían visto antes, o tal vez no. Como sea, está presente en muchísimos circuitos electrónicos y existen varios tipos de ¿Se ve bien? condensadores, Se ve lento. como los electrolíticos, los de poliéster o los cerámicos. Algunos de ellos tienen polaridad, como los electrolíticos, que está indicada por esta bandita que indica el lado negativo. Y debes ponerlos en la polaridad correcta, ya que si los pones al revés, tu condensador explotará. Pero también hay como los cerámicos, que no tienen polaridad, así que da lo mismo en qué sentido los pongas, siempre funcionarán bien. Hay dos valores importantes que siempre tiene un condensador: su capacidad, en microfaradios, y el voltaje, en voltios. Cuando reemplaces un condensador, siempre que sea de la misma capacidad, pero puede ser del mismo o más voltaje, nunca de menos. Si este condensador de 25 voltios lo cargamos a 12 voltios, estará bien. Si lo cargamos a 25 voltios, estará bien. Pero si lo ponemos en alguna parte donde reciba 30 voltios, tu condensador explotará. Tu símbolo eléctrico es dos líneas paralelas. Y es un símbolo muy bien elegido, ya que justamente lo que hay dentro de este condensador son dos láminas paralelas de metal. Y algo muy interesante ocurre cuando conectamos este par de láminas a una fuente de energía. Una empieza a recibir muchos electrones y se carga negativamente, mientras que la otra se ve forzada a cederlos, quedando ambas láminas cargadas. Pero la magia no ha terminado. Al desconectar la fuente de energía, las placas se mantienen cargadas. Y esto es lo que da vida a los condensadores, ya que ambas placas, al estar cargadas, pero muy cerca unas de la otra, separadas tan solo por un aislante, las cargas de las placas tienden a atraerse y por ende a mantenerse en las placas. Es decir, almacenando energía. Si no me creen, veamos un ejemplo. Aquí tenemos un condensador, una batería de 3 voltios y un LED. El condensador no tiene energía, por ende si conectamos el LED al condensador no pasa nada. Mientras que si conectamos el LED a la batería, ahí por ejemplo va a cargar la evidentemente batería, se va a prender. el condensador con la batería. Sí. Y de hecho podría estar horas encendido. Pero ¿qué pasa si conectamos la batería al condensador? Positivo con positivo, negativo con negativo. Lo que está pasando en estos momentos, no lo están viendo, pero se está cargando de electrones este condensador. Basta con un par de segundos y ya está, ya que los condensadores en realidad no pueden almacenar mucha carga. Y ahora veremos cómo se enciende el LED al conectarlo al condensador. Mira. Voilà. El condensador tenía energía. Que se cargó. Y de hecho puede mantener el LED encendido varios segundos. En realidad, los condensadores no reemplazan las baterías. Un condensador tendría que tener el tamaño de mi casa como para reemplazar una pequeña batería. Entonces, ¿para qué demonios se usan los condensadores? Los condensadores se utilizan generalmente para filtrar la señal. Como se pueden cargar y descargar muy rápidamente, si les conectas una señal que oscila bastante su voltaje, estos se cargarán en el pic de voltaje y cuando este caiga, el condensador entregará su energía y compensará esta caída de tensión, otorgando una señal mucho más estable.
Pero los condensadores también pueden ser muy peligrosos. Condensadores que encuentras en tus cámaras fotográficas o en las fuentes de poder pueden estar cargados a 100 o 200 voltios. Y tocarlos simplemente te causará la muerte. Sí, en serio, podrías morir. Así que ya sabes, un gran poder siempre viene con una gran responsabilidad. Hasta aquí el capítulo de los condensadores y nos vemos. ¿Sí? ¿Entendieron mejor qué es un condensador? ¿Todos? Ya. Listo. Ahorita solo hemos hablado de cómo funciona un condensador, qué hace el condensador y cómo es. O sea, las formas que puede tener. Ahora, recién vamos a hablar de un micro, pero lo que quiero que se acuerden es cómo funcionaba un condensador. ¿Qué es lo que tenía? Tenía dos placas de metal. Es como un compresor de la electricidad. ¿Sí? Recuerden, para que sea un condensador necesito dos conductores, ¿sí? Un dieléctrico en el centro y que las placas se carguen. Y eso hace la función de almacenar y entregar energía, generar un voltaje. ¿Okay? El micrófono, ahora sí pasando al micrófono de condensador, es un micrófono que se basa en el principio del condensador. O sea, cogieron el principio de cómo el condensador puede generar corriente eléctrica o puede generar un voltaje y lo aplicaron a la fabricación de un micrófono. Entonces, el micrófono del condensador funciona con ese principio. Si funciona con ese principio, ¿qué tendrá el micrófono? Tendrá dos conductores, dos placas y un dieléctrico y una forma de polarizar las placas. ¿Ok? Cuando lleguemos a cinta les explico cómo funciona cinta. ¿Ya? Vamos a ver todo eso. Muy bien. Ya, el micro de condensador está formado por dos placas, una fija y una móvil. Esta última se comporta como diafragma. ¿Qué significa? El micrófono de condensador es así. Tiene una placa fija, ¿sí? Tiene una placa fija y tiene una placa móvil que va acá, ¿sí? Entonces, esta placa móvil junto a la placa fija que tengo atrás ya están, digamos, cumpliendo una de las premisas del condensador. Tengo dos placas conductoras, ¿no es cierto? ¿Sí? No se ve. Ah, perdón. Es que para el video solo les compartí el... Ya. Ahora sí. ¿Sí? Sí, repito. Les decía que el micrófono de condensador está formado o está basado en el principio de condensador que acabamos de explicar. Va a estar formado por dos placas, una fija y una móvil. ¿Ok? Entonces, si yo tengo la placa fija, es una placa algo así, que va a estar fija, o sea, no se mueve. Y luego tendré otra placa que es móvil. ¿Ok? Acá está. Esta otra plaquita que va aquí, acuérdense que esto es, no sé si lo entienden. ¿Entienden mi dibujo, no? Esta placa que es móvil, o sea, es móvil, porque se mueve. ¿Ya? Ya estas dos plaquitas ya están cumpliendo el requisito de tener dos placas que puedan conducir la corriente eléctrica. ¿Ok? ¿Qué me faltaría para que se complete el condensador? Tenía dos placas y un dieléctrico, ¿se acuerdan? Ya, el dieléctrico, ¿cuál creen que es? ¿Qué material será el dieléctrico en el micrófono? ¿El aire es un aislante? No, el cobre es un conductor. ¿Ah? El dieléctrico es un aislante, acuérdense de esto. El dieléctrico era esto, ¿se acuerdan? Dos placas y el dieléctrico es lo que está acá. En el caso de los
componentes estos había cerámica, había poliéster. En el caso de los micros, el aislante es el aire, porque el aire aísla la electricidad. ¿Sí? Ustedes pueden decir, ah, ya, pero ¿qué? ¿Esto está en el aire? No, esto está, digamos, fijo. Esta placa está fija, digamos, en estructura. Y esto es algo móvil, o sea, esto tiene como una especie acá está fijado como en una especie de suspensiones, ¿ok? Que le permite a esto moverse hacia atrás o hacia adelante, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando la persona habla aquí, lo que hace es empuja esta cosita, porque es móvil, pues, la placa. ¿Lo entienden? Y al moverse, va a haber algo que ahorita les voy a explicar. Hasta aquí me entienden las dos placas, el dieléctrico, esta cosilla, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cómo funciona este micro? Bueno, acá tenemos otro dibujo, la placa fija, la placa móvil que se mueve y el circuito en la parte inferior. ¿Okay? ¿Cómo funciona? Al ejercer presión, ¿se acuerdan que en el video Charlie le decía, para que un condensador reemplace una batería tendría que ser muy grande, tamaño de una casa? ¿Qué tanto almacena o qué tanto entrega el condensador? Depende del tamaño de las placas y de la separación. Si las placas están más separadas, el condensador puede generar más voltaje. Si están más cerca, genera menos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona el micro de condensador? Si yo tuviese esto fijo, digamos, el condensador entregaría voltaje cuando lo necesite entregar, pero ¿qué pasa si yo... Acá ahorita que eso tiene una distancia, ¿no es cierto? Las placas están a una distancia. ¿Qué pasa si yo acorto la distancia? ¿La capacitancia sube o baja? Si yo acorto la distancia, la capacitancia del condensador, muy bien, baja. Si yo lo alejo, aumenta. ¿No es cierto? Ya. Pero esto está conectado a un circuito. ¿Ok? Pero hay un detalle. Cuando esto está separado por completo, cuando la placa no se mueve, es como que el condensador está cargado. Cuando yo empiezo a acercarlos, baja la capacitancia, ¿no es cierto? Ya, ahora, quiero que todos atiendan a lo siguiente. Si yo tengo una botella de agua llena y destapo la botella, ¿qué pasa si yo hago que la capacidad de la botella disminuya, apretando la botella? ¿Qué pasa con la energía, con el agua que estaba dentro? Se rebalsa o sale, ¿no? Digamos que la botella entrega agua. O sea, mientras más baja la capacidad, porque cuando yo aprieto la botella estoy quitándole capacidad de almacenar, pero como ya tenía almacenado algo, empieza a entregar. Si baja la capacidad de la botella, ¿el agua de la salida aumenta o disminuye? No, aumenta, pues. Si yo no lo presiono, no bota nada. Si presiono un montón, bota bastante. ¿Lo entienden? Imagínense una botella. Yo la presiono, mientras más aprieto, bota más agua, porque ya estás liberando todo lo que estaba ahí. Podríamos hacer una analogía con esto. Si yo me acerco más al otro lado y disminuyo la capacitancia de esto, ¿qué es lo que pasa? Baja la capacitancia y aumenta la energía a la salida del circuito. Por eso es que acá dice, al ejercer el proceso de la placa se genera una diferencia de distancia en las placas. Mientras más más cerca están las placas una de otra, la capacidad disminuye, entregando mayor voltaje a la salida. ¿Lo entienden? Es la botella. Bajo la capacidad de la botella entrega más agua. Igualito es esto. Bajo la capacitancia del micro, entrega más voltaje a la salida. ¿Lo entienden? ¿Sí? Muy bien.
Al almacenar más energía se podrá generar mayor voltaje a la salida. Ya, ahora, un paréntesis a esto. Falta un factor. Nosotros habíamos dicho que necesitaba 2 placas, un dieléctrico. ¿Y qué más necesitaba? ¿Se acuerdan? O sea, si las placas no están cargadas, no almacenan nada y no entregan nada. ¿Qué necesita? Un voltaje de polarización. O sea, ese voltaje de polarización que le voy a dar a las placas del micro, tengo que hacerlo de alguna manera. ¿Alguien tiene idea de cómo se hace? ¿Cómo cargo las placas de un micrófono? De condensador, ojo. Muy bien, a través de energía eléctrica. Todos los interfaces y las consolas, bueno, me imagino que todos, tienen algo denominado Phantom Power. ¿Qué es el Phantom Power? El Phantom Power es un pequeño botoncito que vamos a encontrar en distintos interfaces como este, por ejemplo. Ven aquí, 48B. Las consolas también dicen 48B. Este voltaje sale a través de los pins, de uno de los pines de la entrada, de la salida de esta entrada XLR y viajan hasta el micrófono para polarizar las placas. ¿Sí? Para eso es el Phantom Power. Ahora, existen diferentes interfaces o diferentes consolas. Hay consolas que pueden alimentar por canal y hay consolas que alimentan a todos los canales con un botón. Igual con los interfaces. Entonces, hasta aquí, ¿todos me siguen? ¿Sí? Entonces, el Phantom Power no es un botón que sirve para que el micrófono tenga más poder, para que el micrófono tenga más voltaje. Es muy simple. Tú presionas el Phantom Power y lo único que hace es alimenta las placas. En otras palabras, hace que funcione. Si yo no pongo el Phantom, no funciona. ¿Lo entienden? ¿Qué micro necesita Phantom Power? El de condensador. El micro de bobina móvil, el de cinta, no necesitan, porque funcionan de otra manera, que las vamos a ver después. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Todos? Hablen ahora, o callen para siempre. Ya. Entonces, micrófono de condensador. Tiene 2 placas, ¿sí? Que tienen que ser conductoras, separadas por un dieléctrico, que es el aire. Cuando yo hablo, se mueve la placa y varía la capacitancia del micro, entregando más voltaje a la salida. Por eso es que cuando yo grito, genera más voltaje. ¿Sí? Y cuando hablo bajito, genera menos voltaje. Las placas tienen que estar polarizadas. ¿Cómo las polarizo? Con el Phantom Power. Hay micrófonos que traen para poner una batería, pero poner una batería no es muy estable porque la batería se baja, pues se gasta. Entonces el micro va a llegar a un punto donde no va a funcionar correctamente. En cambio, el Phantom Power es constante. ¿Ok? Muy bien. Por último, estos micrófonos tienen una impedancia de salida muy alta. ¿Se acuerdan qué era la impedancia? Más o menos. La impedancia era esto. Voy a abrir la super pizarra. La impedancia era, si es que no se acuerdan, lo siguiente. Yo tenía una fuente aquí. Medio raro mi fuente, pero bueno. Bueno, una fuente me refiero a un dispositivo. Si esto era, por ejemplo, no sé, mi micrófono, y digamos acá yo tenía 100 ohms, acá se supone que tenía 1000 ohms, pues, ¿no? Siempre era por lo menos 10 veces más. ¿Se acuerdan de esto? Cuando yo conectaba esto, hacía la relación, y si esto generaba, digamos, 0,5 voltios, acá pasaba casi todo, ¿sí? Pero si yo tenía mucha impedancia acá en comparación con esta, casi todo se disipaba en la parte del micro. ¿Se acuerdan de eso?
Espero que se acuerden. En el caso de los micros de condensador, su impedancia de salida, o sea, esta parte de aquí, es demasiado alta. ¿Sí? O sea, por naturaleza es alta. Entonces lo que utiliza el micrófono es una especie de preamp dentro de la parte de la salida que adapta a la impedancia de salida. O sea, lo que hace es baja la impedancia que tengo aquí. O sea, si digamos, hubiera sido, no sé, 500 o 600 ohms, con este dispositivo, con este preamp, lo que hace es adaptarlo para que baje a 100. Es un decir, ¿ah? ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Ya. Pero este preamp también necesita una alimentación. Pero no hay que preocuparse porque el Phantom Power no solo alimenta las placas, sino que también alimenta el preamp. ¿Sí? Se alimenta del mismo voltaje que el micrófono. Ventajas de los micros de condensador es que son mucho más sensibles. O sea, yo puedo hablar poco y el micro ya está generando un voltaje. ¿Por qué? Porque es más fácil, pues porque son dos placas y una de las, o sea, no hay nada entre las dos placas. Yo hablo y se mueve la placa. Es fácil que se mueva. ¿Ok? Aparte que es más sensible por su naturaleza. La respuesta de frecuencia, cómo capta este micrófono es más plana, o sea, es más balanceado como capta el micrófono. No es tan coyorinche como un micrófono dinámico, por ejemplo. Los dinámicos no son tan planos, exageran un poco los medios agudos, a veces los agudos, a veces no captan muy bien de 100 Hz para atrás o de 80 Hz para atrás, etc. Algunos, ¿ah? Algunos sí. Los micros de condensador pueden ser multipatrón polar. Un micrófono dinámico no. Un micro de condensador sí puede ser multipatrón polar. Estas son ventajas que tiene este micrófono. ¿Qué desventajas tiene? Las desventajas que tiene es que hay que tener mucho cuidado con la humedad, porque si las placas se mojan o si yo estoy expuesto a, digamos, a demasiada humedad en mi casa o en cualquier espacio, el micrófono puede empezar a perder la conductividad. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que las placas se pueden empezar a oxidar y al oxidarse empiezan a perder su capacidad conductiva y ya el micrófono no funciona como es. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué otras cosas pueden humedecer el micro? La saliva de los cantantes. Entonces por ello se trata de utilizar ciertos materiales. Por ejemplo, el popper stopper no solo me sirve para la P, ¿sí? El popper stopper es esta mallita que evita que suenen las P o las B o todos los golpes de aire. Entonces, esta mallita también me ayuda a que no choque tanto la saliva en el micrófono. Otra desventaja es que hay que tener mucho cuidado con la presión que ejercen sobre el micro, porque si es demasiado fuerte, la placa se va tan cerca de la otra que se queda pegada y se malogra el micrófono. Luego veremos que en el manual vamos a encontrar cierta descripción de eso, que se llama nivel máximo de presión sonora que puede soportar el micrófono. ¿Okay? En los manuales dice más o menos cuánto aguanta un micro. Por eso, son más delicados los micrófonos. No puedo llevarlos a un concierto y se caen al piso y ya pueden malograr. ¿Estamos hasta aquí? ¿Todos? Listo. Entonces, nada, nos vemos el martes. Estén atentos porque yo voy a viajar el lunes, no sé a qué hora regrese el martes. Así que lo más probable es que reprogramamos nuestra clase del martes. Estén atentos al Q10. ¿Sí? Listo. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Es un micro calidad-precio que está bueno. El Rode NT1.